Saludos, mi nombre es Naira del Carmen Rodríguez Soto, soy profesora auxiliar del programa de SID Clínico en la Universidad Carlos Albizus. Bienvenidos a la primera parte de la unidad introductoria del curso de Estadísticas Inferenciales. En esta breve conferencia hablaremos sobre tipos de datos, medidas de tendencia central y medidas de dispersión o variabilidad. Vamos a comenzar con nuestra pregunta de investigación. ¿Acaso el maltrato infantil aumenta el riesgo de la depresión en adultos? ¿Cómo describimos los datos que colectamos y así hacer inferencias sobre la población de interés? Es importante reconocer de antemano que no siempre es posible recolectar datos de cada persona de la población, es decir, de cada persona de la cual queremos información, ya que los recursos económicos, el tiempo y otros intereses nos previenen recopilar información de cada unidad de estudio. Tenemos que confiar en recopilar datos de una muestra que nos permita inferir a la población mayor o nos arroje información de dicha población. Esta es la primera presentación de la primera unidad de nuestro curso. Los objetivos de esta unidad son, primero, definir los tipos de datos, esto es, los tipos de variables y sus respectivos niveles de medición, y segundo, enumerar las medidas paramétricas. Luego de haber seleccionado una pregunta de investigación, haber diseñado un estudio y haber recopilado los datos, estos deben organizarse y prepararse para análisis antes de llegar a cualquier conclusión sobre los datos. Debemos reconocer de antemano que en este proceso debemos considerar cómo diseñamos la investigación, cómo seleccionamos nuestros participantes y los instrumentos o los cuestionarios de investigación seleccionados. Aunque debemos ser consistentes que todos estos aspectos a la hora de llegar a nuestras conclusiones de investigación, los mismos se cubrirán en cursos más avanzados de su desarrollo académico, como el curso de construcción de pruebas o el curso de métodos de investigación o diseños de investigación. Antes de ir directamente a hacer los análisis, debemos entender cómo describir los datos. Los datos crudos son la información que fue recopilada con una muestra de una población que no ha sido analizada. Recopilamos datos de una muestra poblacional sobre una variable de interés. Por ejemplo, es recomendable recopilar información para contestar nuestra pregunta de investigación. Recopilaremos información solo de estas variables porque en muchas ocasiones contamos con pocos recursos económicos y de tiempo. Tampoco queremos poner a nuestros participantes a completar cuestionarios de más. Dado a lo anterior, y para responder a nuestra pregunta de investigación, queremos recopilar la siguiente información de las características de residentes adultos del área metropolitana de Puerto Rico. Por ejemplo, queremos información información sociodemográfica de los adultos, información sobre el historial del maltrato infantil y información sobre los síntomas de depresión y de diagnóstico. Estos son nuestros parámetros. Como vimos anteriormente, los parámetros representan el valor verdadero de algo en nuestra población. En este caso, queremos estimar nuestros parámetros de la población al colectar datos de nuestra muestra. Esta información de nuestra muestra es la estadística y la estadística es usada para estimar el parámetro. Recopilando información de una muestra bien seleccionada, nos permitiría llegar a conclusiones válidas de nuestra población seleccionada. Esta visualización les ayudará más. Recuerden que queremos estimar nuestros parámetros de la población al recolectar datos de nuestra muestra. Esta información de nuestra muestra es la estadística y la estadística es usada para estimar el parámetro. Una vez identificados nuestros parámetros, es importante entender cómo los datos se categorizan porque el análisis seleccionado dependerá de este tipo de datos. Los datos continuos representan medidas dentro de un intervalo de datos.
tales como la edad del participante y la sintomatología de depresión. Los datos se recogen con un número y no con un rango de números. Con estas se pueden sumar, restar, dividir o multiplicar, lo cual no es posible con las variables categóricas. Existen dos tipos de variables continuas. El primer tipo de variable continua es la variable intervalo. En el nivel de medición de intervalo puede tener un 0, pero el valor 0 es arbitrario. Posiblemente la sintomatología de depresión es una variable intervalo. El segundo tipo de variable continua es la variable de razón. Este tipo de variable tiene un 0 absoluto, es decir que el 0 significa ninguno o ausencia del atributo. Para este tipo de variable, el valor debe hacer sentido. Un ejemplo de este tipo de variable sería el tiempo en completar un examen. La variable tiempo se mide en segundos. Si tardaste 2000 segundos en completarlo y tu compañero 4000 segundos, podemos decir que tu compañero se tardó el doble que tú en completar el examen. Por otro lado, las variables categóricas son aquellas que representan categorías de variables. Por ejemplo, el estatus del trastorno de depresión mayor es una variable categórica, aunque se le ha asignado un número para propósito del análisis. Los datos categóricos representan categorías de la variable. Por ejemplo, el estatus del trastorno de depresión mayor tiene como opciones el tener o el no tener el diagnóstico de depresión mayor. También es una variable dicotómica, es decir, que tiene dos opciones en su respuesta, o sea, el tener o el no tener el diagnóstico. Las variables categóricas pueden ser ordinales o nominales. Las variables nominales son aquellas que no tienen un orden o jerarquía. Las variables ordinales tienen categorías que tienen un orden. Aquí el sexo o el género es un tipo de variable categórica nominal porque es solo un nombre y el orden dado no tiene sentido. Por ejemplo, fémina no es superior a masculino ni viceversa. O la categoría de otro no es superior a femenino ni a masculino. Por otro lado, la severidad de la exposición está ordenada en una escala que va de ningún maltrato infantil a maltrato infantil frecuente. Esta sería una variable categórica ordinal. Es importante reconocer que variables continuas pueden convertirse a variables ordinales si creamos puntos de cortes. Por ejemplo, la variable continua de sintomatología depresiva se puede transformar a una variable categórica ordinal, o sea, sintomatología leve, sintomatología moderada o sintomatología severa de depresión. Es ordinal porque está ordenada de la más leve a la más severa. Los datos pueden distribuirse en la población de múltiples maneras. En esta parte de la presentación me voy a enfocar en los datos que se distribuyen de forma normal. Por ejemplo, el peso es una variable que puede tener una distribución normal en muchas poblaciones, porque muchas personas tienen un peso promedio y pocas personas pueden estar bajo peso o estar sobrepeso. Utilizamos medidas paramétricas para describir esta distribución. Los datos pueden también tener una distribución desconocida. En este caso, deberíamos describir los datos utilizando medidas no paramétricas. Ahora vamos a introducir el concepto de medidas de tendencia central y dispersión. Las medidas de tendencia central describen los datos al identificar su posición dentro de la base de datos. Existen tres tipos de medidas de tendencia central: media, mediana y moda. La media es tal vez la mejor medida cuando los datos tienen una distribución paramétrica. Es la suma de todos los valores divididos por un número de valores en un grupo.
Si los datos no están distribuidos de forma paramétrica normal, la mediana es el mejor estimado para describir el parámetro poblacional. Es el punto medio en un grupo de puntuaciones. Para computar la mediana, solo organiza los valores en orden y encuentra el punto medio. Si la cantidad de datos es par, por ejemplo, hay 8 valores, toma el promedio de los dos puntos medios. En este caso sería el promedio del valor 14 y el valor 15. Finalmente, la moda es el número en el set de datos que se repite más. Por otro lado, las medidas de dispersión se reportan a la par con las medidas de tendencia central, es decir, indican cuán homogéneos, estables o parecidos son los participantes en una determinada característica. Ejemplos de medidas de dispersión incluyen el rango de todos los valores, el rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el error estándar. Estos conceptos los elaboraré en la próxima sección. Esta es una ilustración de una distribución. Este tipo de distribución se usa con mucha frecuencia en la psicología. En esta distribución, el 68% de los datos está dentro de una desviación estándar. El 95% está dentro de dos desviaciones estándar. El 99.7% está dentro de tres desviaciones estándar. En la próxima sesión discutiremos más a fondo las desviaciones estándar. Es importante saber que la distribución normal estándar o la distribución Z es una distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 0. Para los datos que están normalmente distribuidos, utilizamos análisis paramétricos. Una vez recopilados los datos, entonces debemos describir la muestra. Debemos reconocer estas estadísticas descriptivas. Las medias, desviación estándar y varianza son consideradas medidas paramétricas porque describen datos que están normalmente distribuidos. Por otro lado, la moda, la mediana y el rango son considerados medidas no paramétricas porque describen datos que no siguen distribuciones normales. Esta distinción entre paramétricas y no paramétricas es importante porque nos ayuda a determinar cómo analizar los datos. Con esto terminamos la primera presentación de la primera unidad.